Hermanos, los invitamos a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Vamos a leer en esta mañana Lucas 24, versículos 1 al 12. Vamos a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a leer la Biblia en esta mañana y vamos a comentarlas, vamos a exponerlas. Eso es lo que hacemos los domingos. Abrimos lo que creemos es la palabra de Dios y le pedimos a Dios que nos hable a través de ella. Hemos titulado este mensaje en esta mañana, ¿por qué buscan entre los muertos al que viven? El título del mensaje en esta mañana es ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Muchas veces, si usted es como yo, perdemos de vista cuando estamos sobre todo en pruebas, en tribulaciones, en dolor. Perdemos de vista las promesas de Dios. ¿Cuántos han estado abrumados por el dolor? Yo estoy seguro, ¿verdad? Vivimos en tiempos donde hay grandes pruebas en la comunidad. También en el pueblo de Dios. Usted no se deje engañar por aquellos carteles que dicen, venga Cristo y pare de sufrir. Eso es mentira. Ellos lo que quieren es que entres en ese lugar para quitarles vuestro dinero, ¿verdad? En realidad, venga a Cristo y el Señor te va a dar vida eterna y el Señor te va a ayudar en medio de los problemas y de la tribulación. Pero la realidad es que en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesucristo. Así que si estás buscando una fórmula de cómo dejar de sufrir, no la vas a encontrar aquí ni en ningún otro lado. Lo que sí queremos es enseñarte a cómo podemos sufrir en victoria y en esperanza en Cristo Jesús. Pero lo que nos pasa muchas veces, como vamos a ver hoy en este pasaje, es que en medio de tribulaciones y pruebas perdemos de vista las promesas de Dios. Dejamos de confiar en Dios muchas veces, nos ahogamos en nuestros pesares y recurrimos a otras fuentes de respuestas a nuestra vida. Pero yo quiero enseñarles en esta mañana cómo a los discípulos les pasó igual. Habiendo sido abrumados por el trauma de la cruz, de la crucifixión de Jesús, aquel a quien ellos habían amado profundamente, aquel por el cual lo habían dejado todo, ahora estaban entristecidos y se sentían desorientados. Y lo que vamos a ver es que ellos no estaban esperando y anticipando que Cristo iba a resucitar. Se les habían olvidado las promesas de Dios. Y vamos a ver cómo Dios, qué es lo que Él hace en esa mañana para reorientar a estos discípulos, hombres y mujeres, de vuelta de un cambio de una mentalidad de muerte a vida, de dolor a gozo, de pena a alegría, de la cruz a la gloria. Leamos la palabra en esta mañana. Dice así, Lucas 24, comenzando en el versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí,
sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. El Señor le pedimos que añada su bendición en esta mañana a esta lectura que hemos tenido y a la exposición de su palabra en esta mañana. Aquí tenemos ciertas personas. Este primer día de la semana, domingo, eran las mujeres. ¿Ustedes sabían que había mujeres que seguían a Jesús? Oímos de los discípulos, pero es muy interesante que la Biblia nos habla también de las mujeres. Si este hubiera sido un libro escrito por los hombres, no hubiéramos oído de las mujeres. Porque en este tiempo las mujeres no significaban nada. Pero como este no es un libro escrito por los hombres, y es un libro escrito por Dios e inspirado por Dios, el Señor nos dice lo que sucedió exactamente aquella mañana. Las mujeres tenían necesidad de llegar al sepulcro. ¿Qué estarían haciendo los hombres? Nosotros los hombres, cuando lamentamos una pérdida de un ser querido, ¿qué hacemos? Quizás nos vamos a pescar, o nos ponemos a ver un juego de fútbol, o nos separamos. Nosotros los hombres somos muy fuertes, ¿verdad? Pero las mujeres tenían necesidad de hacer una pausa aquel día, aquel momento, y querían llegar al sepulcro con tradiciones que ellos tenían con sus muertos. Todos nosotros tenemos ciertas tradiciones y prácticas en nuestras vidas. Y las tradiciones que tenían en aquel tiempo era que aquella persona amada que había muerto, en algún momento antes de que ese cadáver empezara a oler, a descomponerse, llegar a ese cadáver y ungirlo con especies aromáticas, ungirlo con fragancia, con perfumes. Y esto era una forma, de alguna manera, de hacer algo en honor para esa persona. Las mujeres así se dirigían al sepulcro aquella mañana. Ellas ni los discípulos estaban pensando en la resurrección de Jesús. En realidad, los discípulos estaban preparados para desbandarse. Sabemos que algunos de ellos ya se habían ido y estaban en camino a Emaús. Pensaron que ahí se había acabado todo. Y las mujeres se dirigen a aquel lugar con aquellas, para hacer estos rituales, con estas especies aromáticas, con el cadáver de Jesús, como era costumbre entre ellos. Pero lo interesante es que estas mujeres y estos discípulos hace poco vivían en un dinamismo, en una relación viva con la persona de Jesucristo. Y ahora carecen de una relación viva con el Salvador, con el Señor, y lo único que tienen es una serie de rituales y de ceremonias a ese muerto. No hay nada de malo con ciertas ceremonias, pero la pregunta es en esta mañana, querido amigo, si lo que tú tienes como religión no es más que un ritual o una ceremonia muerta.
La pregunta en esta mañana es si tú también, como las mujeres, has llegado hoy, no porque en algún momento has tenido un encuentro vivo con Jesús, una relación dinámica con ese Dios de vida, sino que de alguna manera lo que tienes en tu vida es una serie de tradiciones y de ritos religiosos que, aunque pueden ser significantes, no es más que ceremonias y rituales muertos. ¿Qué podían hacer las mujeres con el cuerpo de un muerto? Por mucha especie aromática que nosotros le echemos a un muerto, por mucho perfume, por muchas flores que le pongamos, por mucho que lloremos delante de esa tumba, el que está muerto está muerto. Nosotros vivimos hoy en un tiempo donde queremos evitar la idea de la realidad de la muerte. Sobre todo en los Estados Unidos de América. Mientras más avanzada es la sociedad, mientras más sofisticada es la sociedad, los hombres quieren esconder, los hombres quieren de alguna manera evitar, esconder la realidad, la profundidad y el dolor de la muerte. Pero la realidad es que dice la palabra de Dios que está ordenado a los hombres que un día mueran. Hay una cita. Todos nosotros tenemos una cita ineludible. ¿Cuál es esa cita? Con la muerte. Pero vivimos en tiempos donde nosotros no pensamos en eso, sobre todo si somos jóvenes. Yo me acuerdo de un tiempo en mi vida como joven que yo me creía invencible. ¿Cuántos se han creído así, verdad? Cuando somos jóvenes, cuando somos niños, cuando estamos en la adolescencia, yo no sé cuándo fue la edad esa donde yo empecé a darme cuenta de que, ya las cosas no son como eran antes. Y empezamos en algún momento a madurar en nuestra vida y a ser confrontados con la realidad de que estamos en un mundo de muerte. Pero en este país, sobre todo, nosotros no somos confrontados frecuentemente con la realidad de la muerte. Hay muerte en todo a nuestro alrededor, queridos amigos. Hay muerte adentro en nuestros huesos. Nuestros cuerpos están muriendo cada día. Esa es una realidad de esta vida y de este mundo en que vivimos. Pero nosotros tratamos de negarlo, de evitarlo, de no pensar en eso de muchas diferentes maneras. En otros países, quizás no de este hemisferio, en otros lugares, las personas todos los días están confrontadas con la realidad de la muerte. Muerte de niños, muerte de familia, catástrofes en la naturaleza. Hemos sido tan bendecidos en este país. Hemos vivido una vida tan cómoda y gracias a Dios por eso. Esto es algo con lo que Dios nos ha bendecido. Le damos gracias a Dios por esta realidad. Pero el problema ha sido que nosotros hemos querido evitar el pensamiento de las cosas espirituales y de la realidad de que en algún momento yo muero y tengo que darle cuenta a Dios por mi alma. Y que en realidad estoy muriendo. Cuando yo miro a mi pelo, me doy cuenta que estoy muriendo. ¿Cuántos están muriendo conmigo? Los hombres se dan cuenta, ¿verdad? Las mujeres también están muriendo. Aunque hoy en día hay muchos centros de resucitación. Pero están muriendo igual. En algún momento tenemos que confrontar la realidad de la muerte. Las mujeres trataron de llegar a esta realidad y de mantenerse conectadas con aquella persona amada a través de estos rituales, a través de esta ceremonia. Nosotros los hombres buscamos significado y propósito en esta vida a través de muchas maneras. Pero si todo lo que tú tienes es una tradición,
todo lo que tú tienes es una búsqueda material y carnal y no estás centrado en el que resucitó, te va a suceder lo mismo que le pasó a las mujeres, que cuando entraron se quedaron perplejas, estuvieron confundidas. Ellas venían a tratar con un muerto y no se encontraron al muerto, estaban confundidas. ¿Qué ha pasado? Yo me pregunto si vivimos también hoy en un ambiente en el mundo donde los hombres viven en gran confusión. Confusión por todos lados. El alma que está separada de Dios vive perpleja y confusa, sin entender, buscando respuestas, mas sin hallarla. Y al no hallar respuestas, lo único que dice es: voy a negar la realidad de que hay grandes preguntas a las cuales yo no tengo respuesta. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué soy yo un ser pensante? ¿Por qué siento en mi alma la necesidad de encontrar propósito en la vida? ¿Qué va a pasar cuando yo muera? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Hay un Dios? ¿Será que somos seres morales con un sentido del bien y del mal? ¿Y habrá un Dios al que tenemos que darle cuenta un día? ¿Será que hay una vida eterna? Preguntas importantes, las cuales nosotros, al no tener respuestas claras y definitivas, muchas veces las ignoramos. Y negamos y evitamos en realidad el ser confrontado con las preguntas profundas de la vida. ¿Y a dónde nos vamos entonces? Nos contentamos con decir: bueno, si yo tengo trabajo y todo está bien con mi familia, y si yo tengo una mente positiva, pues todo va a estar bien. Y comenzamos ahora a vivir una vida con ceremonias y tradiciones y un estilo de vida significativo, pero muerto. La Biblia dice que todo hombre ha pecado contra Dios. La Biblia dice que todos nosotros hemos quebrantado la ley santa de Dios. Todos los días, tú y yo nos encontramos violando los mandamientos de un Dios santo y perfecto. Y dice la palabra de Dios que si vamos a la presencia delante de ese Dios santo y perfecto, con la carga de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, delante de Él, dice que habrá un veredicto. Y el veredicto es muerte. ¿Por qué? Por haber quebrantado las leyes de un Dios santo. Porque Él nos hizo para adorarle, para servirle, para obedecerle, para deleitarnos en Él. Y todos nosotros, dice la Biblia, nos hemos descarriado como ovejas. Vimos el camino de la vida, sabemos en lo profundo que hay un Dios, debiéramos reconocerle y darle acción de gracias y servirle. Pero dice la palabra de Dios que todos nosotros le hemos dado la espalda a Dios y que hemos amado nuestros propios caminos. Y la tristeza es que pensamos que estamos bien. Dice la palabra de Dios que hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ellas venían a hacer una ceremonia significativa, pero era una ceremonia muerta. Y yo me pregunto si tu vida hoy puede quizás estar llena de significado, porque tengas un trabajo, porque tengas una carrera, porque tengas una familia. Pero yo quiero decirte que si tú no estás reconciliada con Dios a través del que murió y resucitó, la palabra dice que estás bajo condenación, que el juicio de Dios está sobre ti. Esas son las malas noticias, querido amigo, que vivimos en una sociedad de confusión y que en realidad cualquier persona con un pequeño sentido de conocer dice qué es lo que está pasando. Cuando miramos al mundo del gobierno,
No sabemos si el gobierno trabaja por nosotros o en contra de nosotros. No entendemos lo que está pasando en Washington. Estamos perplejos, estamos confundidos en el mundo político. Yo no sé si a usted le pasa como a mí, que a veces estoy perplejo y no entiendo. Estamos perplejos también en el aspecto moral y confusos. Lo que antes creíamos que era bueno y lo que era malo, ahora se le dice que a lo bueno malo y a lo malo bueno. Vivimos en un tiempo en la sociedad de hoy donde quizás aparenta ser que ya no hay nada malo. Y nos preguntamos, ¿hay confusión? ¿Está perplejo este mundo? Vivimos en un tiempo también religioso donde no sabemos a dónde ir. Hoy estamos aquí en Miami, mañana no sabemos en qué otro lugar religioso quizás pudiéramos estar. ¿Será que ese pastor está diciendo la verdad? ¿O será que el Papa nuevo es el que va a decir la verdad? ¿Será que aquel grupo es el que tiene la verdad? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que hago? Hay confusión, estamos perplejos en este mundo. Por eso es que lo que Dios describe al hombre como una oveja que se ha extraviado. La Biblia dice que las ovejas no son muy inteligentes. En realidad son a little dumb. ¿Cómo se dice eso en español? Son tontas. Sin ofensa a nadie, yo también me incluyo ahí. Dice la palabra de Dios que todos nosotros somos como ovejas. Hemos extraviado el camino. Dice la palabra de Dios, dice el necio, en su corazón no hay Dios. No hay Dios. Dice el necio, el que no tiene sabiduría, el que no tiene entendimiento. La palabra de Dios, cuando estamos separados de Dios, nos asemeja a un animal y a una bestia de carga. Dice, no seáis como el caballo, como el mulo, que hay que sujetarlo con estrado. Porque nosotros no somos animales, nosotros somos creados a imagen y a semejanza de Dios, pero habiéndonos separados de Dios y volteado tras nuestros propios caminos, estamos separados del Dios de la vida, en confusión, en tinieblas y bajo la condena de nuestros pecados. Está ordenado para los hombres que mueran un día y después el juicio. Hay dos citas ineludibles. Número 1, la muerte. Y número 2, pararte delante de Dios. Ah, pastor, yo eso no lo creo. Que tú no lo creas no va a decir que un día no vas a estar delante de Él. Esto se está predicando hoy para que por la gracia de Dios tú hoy puedas venir a vida. De nada te vale hacer como el avestruz. ¿Cómo hace el avestruz? Cuando viene el enemigo, ¿qué hace? Esconde su cabeza en la tierra, niega la realidad. Y nosotros los hombres a veces negamos la realidad. Los seres humanos luchan frente a la muerte para encontrar un sentido de significado, de pertenencia. ¿Verdad que sí? Que no nos acostumbramos a la idea de la muerte. No nos acostumbramos a decirle adiós a un ser querido. Queremos permanecer conectados con los que amamos. No queremos morir. Alguien una vez dijo, la muerte es algo natural. La muerte es muy natural hasta que toca, ¿a dónde? A tu puerta. Pero cuando toca a tu puerta, yo creo que me diga si es algo que natural. La muerte, dice la palabra de Dios, que vino como consecuencia de nuestros pecados. Tú quieres ver la realidad de que hay un Dios justo, de justicia y de santidad. Tu muerte y mi muerte. Nuestra separación de Dios. Y el clamor dentro de nuestra alma y de nuestro espíritu que queremos vivir. El problema del hombre es que quiere vivir siguiendo sus ceremonias, tradiciones y caminos muertos. Pero en esta mañana estamos aquí para decirte que hay un camino de vida. Que hay una forma de ser reconciliado con ese Dios. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Las buenas noticias. Nosotros tenemos buenas noticias para darle a este mundo. Las buenas noticias, donde único vas a oír buenas noticias verdaderamente es en cualquier lugar donde esté la verdadera iglesia de Dios. ¿Cuáles son esas buenas noticias que a un mundo perdido y a un mundo en tinieblas y a seres humanos que no podían volver a Dios por ellos mismos porque estaban muertos y ciegos en delitos y pecados, se hizo la luz? Cristo vino a este mundo. El amado del cielo, como dice la palabra, aquel que fue concebido no de varón, sino del Espíritu Santo. Aquel que nació para vivir bajo la ley y las demandas de Dios. Aquel que vino para vivir la vida perfecta que tú y yo nunca jamás podremos vivir, porque somos pecadores. Pero Cristo tomó carne y sangre para, debajo de las demandas de Dios y la ley santa y buena de Dios, Él hacer lo que Dios demandaba del hombre. ¿Qué Dios demandaba del hombre? Se resume la ley en esto: que amemos a Dios, número uno, por encima de todas las cosas, y número dos, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ninguno de nosotros hemos guardado esos mandamientos. Quebrantamos todos los mandamientos una y otra vez, diariamente. Hay odio, hay envidia, hay lascivia en nuestros corazones, hay indiferencia hacia Dios, hay incredulidad. Pero Cristo vino y Él vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Si tú has pensado que el cristianismo se trata de vivir una vida perfecta, no te han explicado bien qué cosa es el cristianismo. La fe verdadera de Jesús se trata precisamente de eso, que podemos vivir por fe, no por lo que nosotros hagamos. Yo sé que hemos escuchado que para que Dios nos acepte, tenemos nosotros que limpiar nuestro camino, tenemos nosotros que mejorarnos, tenemos que hacernos religiosos, tenemos que unirnos a una iglesia, tenemos que bautizarnos. Pero yo estoy aquí para decirte que para tú ser reconciliado con Dios no tienes que hacer nada de eso. Para ser reconciliado con Dios lo que tienes es, número uno, que reconocer que lo necesitas. Que ese Salvador que vino a salvarte a ti. Que vino por ti. ¿Por qué? Porque tú eres ese pecador que no puede salvarse a sí mismo. ¿Sabías tú eso? Que dice la palabra de Dios que por gracia somos salvos. ¿Qué cosa es gracia? Favor no merecido. Un regalo. Como por un regalo somos salvos. Dice la palabra de Dios. Dice, no por obras. ¿Cuánto hemos oído? Que para salvarnos tenemos que hacer obras. Fulanito es un gran santo porque ha hecho muchas obras. Oh, ese sí es un santo de Dios. Oh, ese hombre sí es bueno. Escuchen, pueblo. La palabra de Dios dice que no hay bueno ni aún uno. Que no hay justo ni aún uno. Dice que todos hemos pecado. Dios conoce los corazones. No albergues ninguna esperanza en el hombre. Ni en mí como pastor, ni en el Papa. ¿Verdad que ahora tenemos una furia con el Papa, verdad? Porque es argentino, porque es de Latinoamérica. Oye, qué bueno que es un hombre quizás que es latinoamericano. Tremendo. ¿Y qué a mí? ¿Qué puede hacer el Papa por mí y por ti? Escucha, pueblo, porque vivimos en tiempos de gran ¿qué? Confusión. Confusión. Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en él. La última vez que yo chequeé,
Todos los papas han sido ¿qué? Hombres y de carne y hueso. Yo soy de carne y hueso. Todos los hombres hemos pecado y por mucho que tratemos de esforzarnos para agradar a Dios, seguimos siendo hallados ¿qué? Pecadores. Alguien tiene que venir a salvarnos y no puede ser alguien cualquiera. Por eso es que la Biblia dice que vino Jesucristo a este mundo, el que no conoció pecado. Fue hecho pecado por nosotros y que por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que usted no es salvo por bautizarse, ni por tomar la comunión, ni por hacer ningún sacramento, ni por estar en una iglesia en particular. La iglesia es el pueblo de los que son salvos. La iglesia es el pueblo de todos aquellos en cualquier parte del mundo que han oído las buenas noticias de que ha venido uno a este mundo que vivió la vida perfecta que yo no podía vivir. ¿Cuántos creen que eso es buena noticia? ¿Para quién es esto? Para todos aquellos que crean que no pueden vivir una vida perfecta. Y algo más, y que murió la muerte que tú y yo merecíamos morir. ¿Cuántos estamos aquí y verdaderamente creemos que si Dios nos fuera a juzgar hoy, recibiríamos muerte? Que el veredicto sería por nosotros mismos, por lo que hemos hecho, sería: eres culpable. Si solamente pecáramos un día al día, una vez al día, si solamente una vez al día tuviéramos un mal pensamiento. ¿Cuántos tienen malos pensamientos todos los días, verdad? Jesucristo dijo a los fariseos, les dijo: ustedes han oído decir, no cometerás adulterio. Y decía, nosotros no cometemos adulterio. Y el Señor enseguida le dijo de qué se trataba. Y les dijo, mas yo os digo a ustedes que cuando ustedes miran a una mujer para codiciarla, en vuestro corazón ya han cometido adulterio con ella, en vuestros corazones. El Señor mostró verdaderamente aquella demanda de Dios de pureza, de perfección, de obediencia a Él. Y desde Adán y Eva, ninguno de nosotros podemos proveer y obedecer a Dios de esa manera porque nuestros corazones están en pecado. ¿Quién es el que se salva? Aquel que puede reconocer esto. Aquel que dice, yo me reconozco pecador. Yo no tengo esperanza en mí mismo, Dios, delante de ti. Por lo tanto, necesito misericordia. Si tú no eres un Dios de misericordia, no tengo esperanza. Pero las buenas noticias es que proclamamos a un Dios de misericordia. Misericordia. Él vino a este mundo y le dijo a los fariseos aprender lo que significa misericordia. Ustedes atan cargas a los pueblos que ni ustedes mismos llevan y empujan con un dedo. El espíritu de religiosidad y de obras, oye, ¿verdad que tiene una apariencia de piedad? Cuando vemos esas personas allá en otros países que cogen una cruz y se crucifican y se dan golpes y se flagelan. ¿Cuántas personas hacen grandes obras por fuera? Aparentemente son muy santos y muy buenos. Pero si eso es hecho fuera de lo que Dios demanda, que es la fe, la palabra de Dios dice que de nada vale. La fe que obra por el amor, cuando Dios viene a nuestras vidas y toca nuestro corazón, nos enseña a Cristo, aquel que murió para salvarme de mis pecados, aquel que pagó la deuda allí en la cruz, aquel que resucitó. ¿Por qué? Porque Él sí fue santo. Pueblo, hay un solo santo que estuvo sin pecado. ¿Quién fue ese? Cristo. Pueblo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Si ustedes se fijan, las mujeres llegaron al sepulcro
y no encontraron a ningún santo allí. No estaba allí ninguno de los santos del Antiguo Testamento. Lo único que habían eran 2 ángeles, dice. Y estos 2 ángeles le proclamaron a ellas una palabra de esperanza. ¿Qué es lo que hicieron los ángeles? ¿Hicieron un show allí? ¿Armaron un espectáculo espiritual? No. Lo único que los ángeles hicieron, les predicaron a estas mujeres la palabra de Dios. Si ustedes se fijan, lo único que hicieron fue, mujeres, el Señor no les dijo a ustedes que Él moriría de acuerdo a las Escrituras y que al tercer día resucitaría. No está aquí, ha resucitado. ¿Cómo es que tú y yo vamos a poder venir a esta fe del Hijo de Dios? Dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dios quizás no se te va a presentar a ti. ¿Cuántas personas andan buscando que si tal santo, santa se apareció en una ventana, o si hay una aparición aquí o una aparición allá? Ya Dios se apareció a este mundo y lo hizo una vez y para siempre. Vino en el Santo, en Jesucristo, el cual dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Cómo es que vamos a poder vivir cuando nosotros escuchemos esta palabra hoy? Hoy tú estás escuchando palabra de vida, el Evangelio. Que Cristo Jesús vino a este mundo, que se hizo carne, que se humanó, que murió, que fue sepultado conforme a las Escrituras, que resucitó conforme a lo que había estado escrito. Y ahora, tócame algo más suave ahora, ¿verdad? Just as I am, maybe. Y ahora el Señor te está llamando, a ti y a mí. Un día yo vine a Él. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Porque Él de alguna manera llama aquí en lo profundo del corazón. Y nos dice en un momento determinado: sí, es contigo con quien estoy hablando. Oh, y cuántas excusas nosotros tenemos. ¿Cuántos hemos puesto excusas a Dios, verdad? ¿Cuántas excusas hemos dicho? No, no es mi tiempo. No, yo tengo que ocuparme de algunos asuntos. No, yo tengo todavía tal religión por ahí, tal santo con el cual tengo que lidiar y tratar. Yo te digo en esta mañana, alma, vas a quedarte hoy muerto con tradiciones y ceremonias de muerte, buscando sin encontrar, buscando entre los muertos al que vive. O tú hoy vas a decirle al Señor: Dios mío, yo soy ese pecador, esa pecadora. Sin ti no tengo esperanza. Dejo de poner mis ojos en cualquier otro lado, en el hombre, para ponerlos solamente en ti, que viviste y resucitaste para salvarme. Si así tú lo haces, dice la palabra de Dios, que todo el que invocare su nombre será salvo. Que todo el que creyere en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice la palabra de Dios que si tú vienes a Él confesando tus pecados y diciendo: Señor, sálvame, yo te necesito, dice que si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Él dice que Él tomará tus pecados, los echa en el fondo del mar y más nunca se acuerda de ellos. Te encuentras con el Cristo resucitado. Estas mujeres fueron cambiadas en su pensamiento y caminar a través de la palabra del Evangelio predicada por ángeles. Estos ángeles dieron esa anunciación. ¿Y qué hicieron las mujeres? Terminamos con esto. ¿Qué hicieron esas mujeres? ¿Dónde están las especies aromáticas? Oye, cuando las mujeres se preparan para algo, hay que hacerles caso, ¿verdad? Ustedes han visto a una mujer que prepara una cena y que se prepare y que después tú no me interesa eso. Eso sería una gran ofensa.
Pero estas mujeres, que estoy seguro que vinieron muy preparadas a ese sepulcro, con especies aromáticas, con ungüentos, con tantas cosas, ya no oímos más de las especies aromáticas, ya no oímos más del ungüento, ya no oímos más de buscar a un cadáver muerto. Cuando nosotros, a través de oír la palabra de Dios, y dice la Escritura que el hombre no vive de pan solamente. El problema nuestro es que queremos vivir solamente de lo que vemos, de las cosas tangibles. Pero si eso es por lo que estás viviendo hoy solamente, encontrarás ruina y muerte al final de tu vida. Pero si hoy, por el Espíritu de Dios, tú puedes escuchar la voz de Dios, dice la palabra de Dios que el hombre no vive de pan solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy el Señor ha puesto la mesa delante de ti, ha puesto el pan de vida en su evangelio y le dice al pecador: aquí estoy yo como Salvador, vendrás a mí, correrás a mí. Las mujeres, después de ser aseguradas en esta resurrección, fueron a buscar a los hombres. Dejaron atrás la búsqueda de cosas muertas. Se levantaron en esperanza. Se levantaron ahora en una proclamación y en un servicio de una esperanza eterna. Y yo me pregunto si hoy tú puedes también, iglesia, cristiano, levantarte hoy de búsquedas muertas, de la indiferencia en tu corazón al Cristo resucitado, del primer amor echado a un lado, del haberte dejado agobiar por los problemas de este mundo, por las búsquedas materiales de este mundo, y hoy tú sientes en tu corazón: estoy envuelto y enfocado solamente en cosas que van a quedar aquí. Por eso es que el Señor dijo: trabajáis no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Oramos. Amantísimo Dios, te damos gracias una vez más porque viniste a este mundo a morir y resucitaste para darnos vida eterna, para alimentar nuestra alma con ese pan de vida que eres tú, Jesús, proclamado en tu evangelio. Padre, yo te ruego que si hay alguien aquí en esta mañana que no ha tenido esta esperanza y esta fe, yo te ruego, Señor, que hoy tú toques sus corazones, que quites el velo, que en el nombre de Jesús ellos clamen a ti. Tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Allí en lo profundo de tu corazón, clama al Señor, alma. Reconócele como tu Creador, como tu Señor, como tu Salvador, reconociéndote pecador. Y ven a Él en certidumbre de fe. Si eres un hijo de Dios y ya has hecho esto, ¿dónde ha estado tu vida? ¿Dónde has estado, hijo, hija? ¿Qué haces? ¿Para qué estás viviendo la vida? ¿De veras has echado a un lado las prioridades que verdaderamente nos resultan en vida y en tesoros eternos, para seguirlo a Él en una proclamación, en un servicio que trae recompensas y ganancias y tesoros en los cielos? Es mi oración, oh Padre, que tú hoy nos ayudes a través de la fe en tu resurrección a poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Bendícenos ahora, Señor. Te queremos dar gracias también por todo lo que hemos hecho hoy, lo que nos has regalado, por estas vidas que se han bautizado, por muchos otros que seguirán. Te damos gracias por los alimentos ahora, Señor, esos alimentos que vamos a compartir. Gracias por proveer. Gracias, Señor, por toda buena dádiva y todo don perfecto. Gracias por el gozo, la seguridad de nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén
y amén.